¿Estás listo para descubrir el secreto detrás de la ley de la asunción y aprender una técnica práctica para activarla en tu vida? Esta ley ha conseguido infinidad de adeptos, ya que existen muchas personas que cuentan sus experiencias de manifestación al ocupar la ley de la asunción. Descubramos sus secretos. En nuestro recorrido por la ley de la asunción, nos adentramos en un universo donde nuestras creencias internas entrelazan su danza con la realidad externa. Aquí, no solo hay que ver para creer, es mucho más poderoso creer para ver. Imagina tener un deseo o meta en mente y, en lugar de simplemente desearlo, asumir con profunda convicción que ya es parte de tu realidad cotidiana. Esta asunción, cuando es auténtica y profunda, actúa como una semilla plantada en la fértil tierra de tu mente subconsciente. Al final del video, te revelaré algunos consejos muy prácticos para activar la ley de la asunción en tu vida. Pero antes de sumergirnos en los detalles de esta técnica, déjame guiarte a través de la influencia transformadora del creador de esta ley en este fascinante proceso. Neville Goddard, considerado por muchos un pionero del pensamiento espiritual moderno, nos legó enseñanzas que trascienden la simple visualización para adentrarse en el poder profundo de la imaginación creativa y la asunción consciente. Este visionario del siglo XX creía fervientemente en la capacidad del ser humano para dar forma a su realidad a través de la asunción, un concepto que va más allá de la mera creencia y se sumerge en la vivencia interna de la realidad deseada. En palabras de Goddard, la asunción implica no solo pensar en algo, sino sentirlo y vivirlo como si ya fuera una realidad. La mente creativa, según sus enseñanzas, puede moldear nuestra experiencia externa cuando adoptamos la asunción profunda. Imagina tus deseos cumplidos y asume, con total convicción, que ya son una realidad en tu vida. Para que la ley de la asunción te funcione tienes que involucrar tus pensamientos y tus emociones, la mente y el corazón, la visualización y la acción. Este proceso, según Goddard, desencadena fuerzas poderosas que trabajan en armonía con tus creencias internas, manifestando así tus aspiraciones. Te pido que si te está pareciendo interesante esta información, me regales un like y te suscribas activando la campanita para que podamos avisarte cuando saquemos un nuevo video. También en la descripción y en el comentario fijado te dejo un link con más información que te servirá a tu crecimiento espiritual. Mantén tu atención enfocada porque al final, te proporcionaré las herramientas concretas para que puedas aplicar esta poderosa filosofía a tu propio viaje de crecimiento personal. La ley de la asunción no es una ley mágica que con solo conocer de ella, o realizarla una sola vez vas a manifestar tus deseos. Como toda ley del universo, tienes que practicarla día tras día, hasta que esas acciones se conviertan en un hábito y tu mente la convierta en una creencia interna inconsciente. Al referirme con practicarla, te quiero decir que también hay que tomar acción y caminar hacia tus metas. La ley de asunción requiere certeza, seguridad al creer, pensar y sentir que eso que deseas ya es tuyo, y vivir tu realidad como si ya existiera en tu presente, como si ya estuviera sucediendo, de ahí su nombre, asumir que ya está sucediendo lo que deseas. Nuestro universo es dual, la parte y la contraparte conviven para formar un todo. Con esto quiero decir que para recibir valor hay que ofrecer valor. No se trata solo de hacer algo por los demás, implica entender profundamente sus necesidades y contribuir de manera significativa. Cada uno de nosotros posee algo único para ofrecer al mundo, ya sea un talento, conocimiento, habilidad o perspectiva única. Al identificar ese valor y compartirlo con el mundo, no solo potenciamos la ley de la asunción, sino que también construimos un legado de impacto y significado. Ahora, adentrémonos más en la percepción de valor. Imagina una obra de arte, su valor es subjetivo y varía según la interpretación. Lo mismo ocurre con la percepción de valor en nuestras vidas. Sin embargo, el aspecto crucial radica en que, antes de que el mundo perciba tu valor, debes reconocerlo y creer en él. Esta autopercepción no solo influye en la manera en la que te ves a ti mismo, sino también en la manera que te relacionas con los demás. Volvamos nuestra mirada hacia la estrategia para conseguir oportunidades. Las oportunidades no simplemente aparecen, debemos ser proactivos en su búsqueda. Identificar áreas de interés, investigar eventos y conectarse con personas claves son pasos fundamentales. Pero más allá de buscar oportunidades, consideremos lo que tenemos que hacer para crearlas. Ser un creador activo te posiciona en una situación de ventaja, transformando la dinámica de tu vida. Ahora, apliquemos estos principios a diferentes áreas de nuestras vidas, comenzando por lo profesional. La ley de la asunción impulsa a creer en tu valía y buscar continuamente el crecimiento. En las relaciones personales, establecer límites y ofrecer valor fortalece los lazos, creando conexiones auténticas. En el ámbito educativo, asumir que eres capaz de enfrentar desafíos académicos con determinación.
En el mundo empresarial, la aplicación de estos principios significa no solo creer en tu producto o servicio, sino también en tu capacidad para llevar tu negocio al éxito. La combinación de asunción, acción y repetición te posiciona para el crecimiento y el reconocimiento en el mercado. Ahora, hablemos de lo que te prometí al inicio, las herramientas que necesitas para activar la ley de la asunción en tu vida. Este método práctico implica un proceso de autoindagación profunda. Primero, identifica tus creencias internas sobre un deseo o meta específica. Luego, reemplaza tus creencias limitantes con ideas de que tu objetivo ya es una realidad. Toma acciones concretas hacia tu meta. Vive tu vida como si tu meta ya fuera realidad. Esta combinación de asunción y acción te llevará a manifestar tus deseos de manera tangible en tu vida. Puedes realizar diariamente técnicas como la meditación, la visualización, la respiración consciente, la escritura creativa donde todo esto te lleve a enfocarte y crear la realidad que quieres. Con esto reforzarás tu asunción de que ya estás viviendo en esa realidad deseada. En física cuántica se ha demostrado que el observador afecta lo observado. Si aceptas que tu realidad la vives asumiendo que ya tienes lo que deseas, lograrás el colapso de onda cuántica y tú, el observador, crearás lo que observas, lo que asumes que es real en tu vida. Tu realidad la crearás a como la ves. Y, si eres creyente, puedo mencionarte un pasaje bíblico. Marcos 11:23. Donde dice, de cierto les digo que, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Marcos 11:24. Por esta razón les digo que, todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido, y les será hecho. Esta fracción está tomada de la Reina Valera actualizada del 2015. Pon especial atención donde dice, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Y también la fracción donde dice, crean que lo han recibido, y les será hecho. ¿Has notado la semejanza entre no duden, crean que será hecho, crean que lo han recibido, y la ley de la asunción? No es secreto que mucha de la filosofía y enseñanzas de Goddard las creó al analizar los pasajes bíblicos. Este concebía la Biblia como un poderoso manual psicológico, que tiene ocultas en metáforas, las claves para manifestar la vida que deseas. Ya que has llegado al final de esta narrativa, te invito a aplicar estos conceptos a tu propia vida. Las preguntas de poder que puedes realizarte día a día para acelerar el proceso creativo pueden ser: ¿cuál es mi valor único que me hace una persona merecedora de cualquier cosa que deseo? ¿Qué tengo que hacer para asumir un papel activo en mi crecimiento personal y profesional? ¿Cómo puedo ofrecer valor de manera única al mundo? En la descripción y en el comentario fijado te dejo un link que te ayudará a mejorar y potenciar tu vida. Te pido que compartas tus reflexiones y, si crees que este contenido puede impactar positivamente a otros, compártelo. Si quieres que desarrollemos algún tema de tu interés, coméntala y lo tomaré en cuenta para futuros videos. Nos encontramos en el próximo video.